Cuando en cierto momento el descontento con el mundo, con todo lo que te rodea, personas, situaciones, experiencias, alcanza cierto límite, cierto umbral, surge el deseo de encontrar otra cosa diferente. Surgen los cuestionamientos. ¿Tiene que haber algo diferente a esto? ¿Por qué no encuentro la felicidad que recuerdo haber tenido anteriormente de más pequeños? Con ese cuestionamiento empiezan a aparecer las dudas sobre si la vida, sobre si tu vida es exactamente tal y como la has estado viviendo hasta ese momento. Es como el paso de la niñez a la adolescencia y de la etapa adulta a la época adulta, como el paraíso que se ha perdido en cierto momento para caer en un lugar que no es lo que parecía ni lo que se esperaba. Entonces comienza una búsqueda de ese algo que se reviste de diferentes conceptos: felicidad, paz, calma, alegría, vida tranquila. En todo caso, cualquiera de esos nombres que le pongamos no definen, no le ponen un destino a ese anhelo. Se puede decir que es regresar al hogar, que es volver a ese paraíso que habíamos perdido, del que supuestamente fuimos expulsados por comer del árbol del bien y del mal, es decir, de la dualidad, de la separación, de la división, de la diferenciación. Esa búsqueda empieza con fuerza, con intensidad, y va atravesando o va siguiendo un itinerario que recorre diferentes caminos. Un camino central, que es el anhelo de encontrar ese algo que creemos que falta, y los caminos alternativos por los que vamos desviándonos a veces, que son las diferentes ramas de la tradición en la cual comenzamos a interesarnos. En cada una de esas etapas, en cada uno de esos subcaminos, siempre ocurre lo mismo. De primeras hay una alegría, un descubrimiento: esto parece que es lo que me faltaba, seguido de una exaltación, de un entusiasmo, en el sentido etimológico del mismo, como algo sagrado, algo especial, algo, esa fuerza del espíritu que baja, desciende y te impulsa a seguir. Y después siempre acontece, en general, una desilusión. Esto no me aporta lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. Y entonces vamos a otro camino. Así puedes comenzar por caminos como el taoísmo, el sufismo, el budismo, el cristianismo. Todos los ismos que quieras siempre van a cumplir el mismo papel, porque lo único que hay en común en todos ellos eres tú. Ese tú que piensa: yo soy el cuerpo y por lo tanto tengo capacidad de decisión, tengo que buscar, que hacer esfuerzos, que moverme, que realizar diferentes acciones para conseguir ese algo que me falta. ¿A quién le falta? ¿Quién necesita ese algo? ¿Quién carece de ese algo? Es absurdo. Todos los caminos inciden en lo mismo. Que a mi manera de decirlo es: quítate de en medio, no estorbes. Has levantado tantos muros con tantos ladrillos de diferentes materiales, desde la tierra hasta el cielo, que te has olvidado que se puede bordear, que puedes pasar por debajo, o que simplemente puedes girarte y ver que hacia el otro lado no hay muros, no hay ladrillos, no hay piedras. Es un terreno despejado, fértil, único. Pero girarse hacia el otro lado supone cuestionar a ese que está buscando. Eso que nos ha acompañado y que nos acompaña durante tanto tiempo, que quiere tener razón, que cree saber elegir entre una doctrina u otra, que cree saber diferenciar entre maestros, entre textos. ¿Qué vas a ver? No has sido capaz de aportarte casi nada de felicidad, lo cual ha hecho que te impulsase a buscar
eso otro. ¿Cómo vas a saber lo que es la verdad, lo que es lo único? Jan Klein, un maestro, decía que Advaita Vedanta, es decir, lo no dual, no es ni una técnica, ni un método, ni un procedimiento, simplemente es la verdad. Pero cuando esa verdad empezamos a definirla, a encerrarla, a limitarla, a encorsetarla, deja de ser la verdad para convertirse en mi verdad. ¿De qué mí es esa verdad? Pues yo. ¿Y quién soy ese yo? Este cuerpo, estos pensamientos, esa carga repleta de juicios, prejuicios, expectativas, ilusiones, más desilusiones. Ese algo que siempre es cambiante. Es imposible que solamente eso seamos. No resiste el más mínimo cuestionamiento, la más mínima indagación, la más pequeña o sencilla investigación acerca de ello. ¿Cuántas veces ha acertado en las expectativas, en las predicciones que ha hecho? Ninguna. Y puede decir, bueno, algunas veces he pensado en algo y sí que ha sucedido como creía, porque en esos momentos el pensamiento lo único que hizo fue reflejar la energía vital, la vida, el espíritu, como lo quieras decir, que estaba actuando. Pero en esa mayoría de las veces no ocurre así. Repito, ¿cómo va a ser capaz esa que no ha conseguido el estado ideal que buscaba, que perseguía, de saber diferenciar qué o quién puede sacarte de ese estado? Ahora bien, siempre hay algo, una chispa única, el sí mismo, lo absoluto, que llamo yo la pantalla o el lienzo, puro, sin mácula, independiente de las proyecciones, de las pinturas que sobre ello se hagan, que sabe y que conoce que el que está buscando le busca a eso, se busca a sí mismo, sin darse cuenta que ya lo es, que esa búsqueda es absolutamente innecesaria. Ya se es ese sí mismo. Lo único que no te das cuenta, que lo has perdido en la maraña de pensamientos, de dificultades, de teorías, de elucubraciones, que lo único que hacen es ir poniendo un muro sobre otro, una piedra sobre otra piedra, una valla al lado de otra valla. Es como un caballo de carreras que le ponen esto, no recuerdo el nombre que tienen, para que no se desvíe del camino central. Pero se está perdiendo todo el paisaje que hay. Considera que lo único que existe es lo que ve delante. ¿Quién te lleva siempre por ese camino central para que impidas disfrutar del paisaje que te rodea, verdadero, del paisaje interior? Yo soy el cuerpo. Y por lo tanto mi cuerpo y los pensamientos, que también son míos al parecer, me dicen que eso no es así, que tiene que ser de otro modo. Y como acudes a un satsang, a un texto, con la expectativa de que quien está hablando ahí o el texto que estás leyendo coincida con la que tú te has forjado previamente de cómo debe ser la cosa, tras esa nueva ilusión viene la necesidad de saltar otra rama de ese. Las ramas son infinitas, el tronco es uno, con raíces profundamente ancladas en la tierra y con la copa dirigida hacia el cielo, para unir lo mejor de arriba y lo de abajo en una sola cosa, que hace que veas y que sepas que no hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera, que todo es uno sin dos. ¿Por qué uno sin dos? Si decimos uno, significa que debe haber otro. Acordaros que las palabras son incapaces de expresar aquello que está más allá de ellas. Intentamos una aproximación.
Y así, con las palabras, también surge otra trampa muy particular que quería comentar ahora. Empiezas a cuestionar las palabras, empiezas a manejar un lenguaje técnico espiritual. Puede ser hinduista, puede ser taoísta, budista, da igual. Brahman, para Brahman, el Tao, etcétera, etcétera. El Naps, sufista. Y te encierras y te atrapas por esas palabras y cuestionas lo que oyes y lo que lees en base a esa teoría que debe ser intelectual, puramente intelectual, que te debe aclarar los conceptos. Pero una vez más, ¿a quién se los debe aclarar? Es como si le hablas al muro, a la piedra, y le haces las preguntas. ¿Qué te va a contestar? ¿Para qué encerrarte y perderte en ese lenguaje, en esas palabras? Cuando hay un sentir, vamos a decirlo así, que las traspasa, que abre el agujero en el muro, que derriba todo de forma instantánea, sin límite de tiempo, no en un próximo futuro, no a costa de un anterior pasado, no, en un presente eterno, constante, atemporal. Cuando eso sucede, cuando ese darse cuenta ocurre, todo se aclara. Cualquier pregunta es bienvenida. Mira lo que sientas. Sin necesidad de que sea una pregunta estrictamente hablando. Porque cuando las preguntas desaparecen, como ocurre normalmente aquí, ¿verdad? Es porque la comprensión aparece. La mente no puede entender que estar simplemente presente, mucho mejor de manera presencial, en vivo, ¿no? Pero sí también online. Hace que todo recupere su pureza, su origen. Y las preguntas quedan miles, las dudas quedan cientos. De repente, durante unos instantes, parece que han desaparecido. Porque ante eso, la duda no puede dar. Porque eso sabe que los pensamientos jamás lo pueden alcanzar. Y esos pensamientos saben, de alguna forma, o más allá de ellos, sabes, que es inalcanzable porque ya está ahí, ya lo tienes. Lo estás sintiendo, recibiendo, viendo, viviendo, siendo. Es como si tienes la televisión puesta a todo volumen y no la estás viendo y estás intentando leer un libro. La concentración variará, tendrás más dificultad y desde luego la comprensión será prácticamente nula, por muy alto nivel de abstracción que puedas tener. Pero cuando de repente algo te dice, ahí va, si tengo la televisión encendida, si no me he dado cuenta, ¿cómo es posible esto? Y la apagas, todo se vuelve claro. Sin necesidad de anuncio, de publicidad, de programación, películas, series, alguna. La comprensión de eso que estaba ahí ocurre porque lo que está leyendo, siguiendo con ese ejemplo, es lo mismo que lo que está escrito. Es como si se leyese, mejor dicho, sin el cómo, se lee a sí mismo. Entonces, cualquier texto sagrado, cualquier libro sagrado, y no hablamos de que sea el libro base de una religión, sino cualquier libro que habla de la verdad, y eso es una intuición al leerlo, que se adquiere, que se sabe, que se recupera, que se reconoce, siempre está hablando de ti, siempre está contando una historia de ti. No de alguien que está por ahí o de algo lejano que hay que conseguir, nada más o alcanzar, no. Está hablando de ti, del ti auténtico y verdadero,
que sabe, que siente que estas palabras son verdaderas también. ¿Por qué hay algunos momentos en los que parece que como que todo es claro, como que lo ves todo perfectamente, sí, eso, como que lo ves todo y todo te es, todo, o sea, sabes cómo se desarrolla todo, o sea, lo sabes perfectamente, tienes como una visión como extra de las cosas que te rodean y otras veces que no, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna diferencia entre las cosas que ves cuando estás en esos momentos que dices y en tu vida cotidiana? ¿Dirías que hay alguna diferencia en ti? En mí, en mi persona. En la percepción, en quién percibe eso. ¿Quién percibe tu día a día cotidiano con todas las dificultades, los problemas, etcétera? ¿Y quién percibe o qué percibe esos momentos en los que todo está claro? ¿Quién percibe esa claridad? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que no hay en esos momentos? Es lo mismo, ¿no? El mismo que ve el día a día normal, que siente pena, siente alegría, sufre o deja de sufrir, es exactamente el mismo que ve esa claridad en esos momentos en los que el velo cae y todo se comprende, se entiende, más allá de que haya una mente que piense sobre ello. Pues yo diría que sí. Claro. ¿Cuál es la diferencia entonces? El sí mismo es exactamente el sí mismo. Es idéntico en todo momento porque no puede cambiar, es inmutable, es único. La diferencia es el velo que acabo de decir que cae. ¿Cuál es el velo en los momentos normales? Los pensamientos. Yo soy el cuerpo, yo actúo, tengo pensamientos, juicios, analizo lo que está ocurriendo, creo que voy a desarrollar esta acción sobre esta situación en concreto, etc. Y en esos otros momentos de repente ese velo cae, desaparece, no hay pensamientos y de repente todo está claro, aunque seas incapaz de expresarlo. ¿A qué te refieres con esa claridad? Es correcto. Imagínate que tienes una lámpara de mesa con su pantallita encendida y de repente dices, ahí va, o mejor, la tienes apagada, la vas a encender y de repente veo algo de luz, pero ¿qué le pasa a la bombilla que estará? De repente te das cuenta también que hay un paño encima, cuando lo quitas la luz brilla por sí sola. ¿Qué ha cambiado? Nada, la lámpara seguía siendo la misma, la luz sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es lo que lo tapaba, lo que difuminaba esa luz, lo que la opacaba. Los momentos de claridad siempre son momentos de ausencia de ese pensamiento primero, yo soy el cuerpo. Y ahí solamente queda el yo, sin nada más a continuación, sin juicio de valor, sin expectativas. Hay una percepción directa. Tú cuando vas por la calle, imagínate caminando en un transporte público, en el coche, da igual. Ves multitud de cosas, pero no dices, esto es una farola, esta es la carretera, eso es una persona alta, esa es una persona baja, ese coche va adelante, es blanco, es un automóvil, eso es una nube. ¿Entiendes? No etiquetas, no tienes que definir todo. Hay una percepción clara y directa, sobre todo cuando vas concentrado, pues bien sea conduciendo, en una bicicleta, da igual. Estás enfocado en una operación determinada que se produce de forma automática. Tengo que meter la marcha primera ahora. Ahora tengo que girar, que hay una curva a la izquierda, a ver qué grado cojo. No, se produce de forma automática. Si yo cojo un cojín ahora mismo, estuviésemos aquí en vivo, y te tiro el cojín, no vas a pensar, a ver, de qué manera, con qué fuerza me lo está enviando, qué ángulo tengo que coger para no, lo coges directamente, sin pensar en ello. Eso que tú me describes, esa que preguntas, ese por qué, es simplemente la ausencia de cualquier pensamiento que impida, que obstaculiza, que opaque la percepción directa. Ahí no hay quien percibe ni lo que es percibido, simplemente hay percepción. Y por lo tanto, la luz brilla por sí sola, todo está claro. Luego de repente me vas a preguntar seguramente que luego se va. ¿Por qué se va, no? ¿Por qué de repente desaparece y vuelvo a mi estado habitual? ¿Correcto?
Bueno, ¿Por qué? o sea, la respuesta ya me la sé a esa pregunta, entonces no te lo voy a preguntar, pero vamos, la mente vuelve. Efectivamente, efectivamente. Mira, normalmente se llama La Gracia. El título del libro primero que escribí, La Gracia de la Liberación, precisamente habla de eso. Una gracia en cuanto es algo que nos es dado, ¿vale? Que viene dado solo, que no podemos hacer nada por lograrlo y por conseguirlo. Y también gracia tiene otra excepción, lo digo ahí en el libro también, tú ya lo has leído, que es gracioso, es divertido. Cuando esta comprensión surge, entra la risa espontánea, porque es que te tienes que reír. Hay algo que se tiene que reír ante el absurdo del edificio que hemos mantenido durante tanto tiempo y que aún así a veces queremos seguir manteniendo. La esplendidez, permíteme la palabra, ¿no? La maravilla de esa percepción espontánea, directa, única, sin intervención, sin intermediarios que acabas de describir, está más allá de cualquier definición, de cualquier palabra, de cualquier adjetivo que le quieras colocar, ¿verdad? Simplemente es. Luego sí, luego podrás elaborar teorías, discursos, podremos hablar lo que queramos sobre ello, con más o menos acierto, con mayor o menor belleza, da igual. No le quita un ápice de lo que es más allá. Y entiende, cuando digo más allá, sabemos que no hay más allá ni más acá, solamente hay eso. No se le puede quitar más allá de las palabras que emplees para ello. Cuando estás en esa presencia, cuando esa presencia está viva, como ocurre en esos momentos, siempre está viva, ¿no? Pero nos entendemos, ¿verdad? Puedo recitar el Padre Nuestro, puedo recitar un mantra, o puedo leer el abecedario directamente. Da igual las palabras que emplees. Lo que es, está ahí en ese momento. Y lo que es, que está ahí también, vamos a emplear aquí y ahí por un momento, por unos instantes, lo sabe y se reconoce y no hace falta nada más. Cuento una historia que ejemplifica muy bien esto, que dice que una familia tenían que ir al rezo diario, ¿no? Entonces el marido mandó a la mujer y a los hijos, ir vosotros adelante, que voy a terminar unas cosas y ahora voy yo. Vale, muy bien, vamos, vale, nos adelantamos. Cuando terminaron las cosas, de repente cayó una tormenta tan brutal, tan enorme, que no podía salir. El hombre se puso nervioso. ¿Ay, qué voy a hacer? No me va a dar tiempo a llegar de la iglesia, a la sinagoga, donde quieras, a la mezquita de Evo, al lugar sagrado. ¿Qué voy a hacer? Y no me sé las oraciones, no tengo aquí el libro. Dios mío, ¿qué hago? Y se puso a recitar el abecedario, que era lo único que tenía. A, B, C, D, tal. Al día siguiente, la mujer volvió con los hijos, no habían podido volver por precisamente por esa tormenta, y después llamaron a la puerta. Abrió la puerta al hombre, y era el sacerdote, el rabino, cura, el imán, da igual, ¿no? El nombre que empleemos. Y dice, ay, Dios mío, ya sé por qué vienes a castigarme porque ayer no fui de más. No, dice, no vengo por eso. Dice, vengo porque esta mañana Dios me ha dicho que viniese aquí porque jamás ha habido una oración tan pura como la que anoche anunciaste. ¿Comprendes? ¿Qué más da las palabras? Lo que importa es el espíritu, la esencia, el absoluto, la conciencia, como lo quieran denominar. Porque no hay otra cosa. Y cuando quitas ese muro que hablábamos al principio, cuando quitas el paño que está tapando esa luz, todo es claro. Porque no hay nadie que lo opaque, que lo dificulte. No hay intermediario. Es tan gracioso. Tú acudes aquí, lo ves, lo sientes. Y cuando dejamos la reunión, sigues sintiéndolo durante un tiempo. Eso simplemente conviene seguir frecuentándolo. Bien acudiendo aquí y bien también en tu día a día, cuando surjan esos estados, quedarte ahí, sin analizarlos. ¿Que surgen pensamientos? Vale, déjalos que vengan, si no son tú. Si los puedes ver, los puedes etiquetar, hasta te puedes reír de ellos, no son tú. Eso es evidente.
Como tampoco es tú la ropa que llevas o las gafas. Son mis gafas. Luego no soy estas gafas. Son mis ropajes, mi cuerpo. Luego no soy esta ropa ni este cuerpo. Más allá de la apariencia y de la ilusión siempre está la verdad. ¿O acaso cada mañana cuando despiertas después de una noche de haber dormido, de haber descansado y haber soñado seguramente, no te das cuenta que todo lo que has soñado queda tan real en esos momentos? De repente dices, ahí va. Si no era nada. Si era una pesadilla, uff, qué alivio. Si era un sueño, era una tontería, no era real. ¿Qué diferencia hay con la vigilia? El mayor nivel de implicación mental de pensamientos, de la creencia en que soy este cuerpo y estos pensamientos. En sueño con sueños, hay menos mente, hay menos pensamientos, el cuerpo no se nota, es intangible. Puedes volar, te puedes mover, puedes hacer 20.000 cosas, ¿verdad? Pero no esa sensación físicamente tan impactante que tienes en la vigilia. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y en el sueño sin sueños, lo que llamamos el sueño profundo, que tú sabes que has estado y que viene dormido, no recuerdo soñar, pero sé que he dormido un día, sé que he estado ahí. Ese algo es puro y está ahí. Y es exactamente el mismo que a pesar de los velos, a pesar de los ladrillos, has descrito antes cuando dices que hay esos momentos en los que todo está claro. ¿Algún comentario más? Ninguno, por mi parte. Gracias por venir. Bendiciones. Gracias a ti.